Tiene la palabra el asambleísta César Ron. Gracias, señor presidente, señoras y señores legisladores. Quiero empezar diciendo que solo la verdad nos hará libres y que no hay dos verdades. La verdad es una sola. Y aquí se están contando dos historias. Pero no es tu historia o mi historia, es la verdad la que nos hará libres. Y eso es lo que quiere el Ecuador el día de hoy en un juicio político, la verdad. Y para aquello tenemos que referirnos a lo que dice la Constitución de la República, que todo funcionario público es responsable de sus actos y de sus omisiones. Por lo tanto, la ex canciller de la Nación es responsable de sus actos y de sus omisiones. Y yo me voy a referir a varias cosas muy puntuales. Y una de ellas es que el buen vivir se tiene que garantizar con medidas razonables, con medidas de Estado, con defender la seguridad de todos los ciudadanos, cosa que no ocurre en el Ecuador el día de hoy, cuando la violencia está subida de tono y cuando esta misma Asamblea Nacional aprobó un exhorto al presidente de la República para que salgan las Fuerzas Armadas a las calles a ayudar a combatir la delincuencia a la Policía Nacional, que se le ha ido de las manos y que hasta ahora no se toma una medida. ¿Y qué ocurriría en el país si la frontera norte o sur no tendría soldados para controlar la narcoguerrilla, la violencia y el terrorismo? Estaríamos en manos de aquellos. Y eso es un poco lo que ocurrió en los meses de enero, abril del año pasado, en esa frontera caliente, cuando primero vino el bombazo, después vino la muerte de los soldados en una emboscada, después vino el secuestro de nuestros periodistas y finalmente vino la muerte de nuestros periodistas. ¿Y qué dice la Ley de Seguridad Nacional? La Ley de Seguridad Nacional establece este comité de crisis, donde hay 10 altos funcionarios, entre esos el ministro de la Defensa, el ministro de Gobierno, la canciller, el jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Y qué es lo que recomienda en el artículo 7 la Ley de Seguridad Nacional? Recomendar al presidente de la República medidas de prevención e intervención ante acontecimientos graves o amenazas que afecten o puedan afectar la integridad de los habitantes del Estado. Eso es lo que ocurría en la frontera. Y no se hizo lo que se tenía que hacer, se hizo a medias. Después, cuando los hechos sobrepasaron y mataron a los soldados y vino el bombazo y murieron los periodistas, la propia ex canciller habla de que tomó medidas. ¿Y quién es la que abre la puerta de la diplomacia para buscar acuerdos y cooperación? La canciller de la República. ¿Quién es la que coordina las reuniones internacionales de defensa? El ministro de Defensa a través de la Cancillería. Pero si no hay esta coordinación, entonces no se toman estas medidas, como lamentablemente se tomaron muy tarde. Pero ¿qué pasaba mientras esto ocurría en la frontera caliente? Como decía el ingeniero, a los documentos me remito. Aquí tengo en mi poder un informe certificado de la Cancillería de la República, que da cuentas de los vuelos del avión presidencial. Y resulta que en los meses de febrero y marzo el avión Falcon voló con la canciller de la República, primero a Colombia el 8 de febrero y a Costa Rica el 8 de febrero. Después, para mencionar algunos otros vuelos, el mismo avión Falcon el día 9 al 11 de marzo se fue a Chile. Y luego hay otro vuelo interesante los días 5 y 6 de marzo, del día que acontecieron muchos de estos sucesos, que está reportado un vuelo de Quito a Trinidad y Tobago.
Y miren ustedes por dónde nomás fue el avión presidencial Falcon con la ex canciller de la República. Trinidad y Tobago, para que todos nos ubiquemos en la geografía, está aquí al lado de Venezuela. No, ahí nomás está, al lado de Venezuela. Y miren ustedes a dónde fue el avión. Fue primero a Colombia, después fue a Curazao, después fue a Haití, después fue a Antigua y Bermuda, fue a la República Dominicana, fue a Puerto Rico, regresó ahí recién a Trinidad y Tobago, a Guayana, a Surinam y a Venezuela. Miren ustedes las vueltas que dio el avión presidencial en los días calientes de la frontera. Claro, la canciller, ex canciller, utilizaba todos los recursos del Estado para promover su campaña para las Naciones Unidas. Y esto tiene un costo. La hora de vuelo del avión Falcon ecuatoriano cuesta $7.500 la hora. Habrá que pedirle a la Contraloría General del Estado que audite también todos estos usos indebidos del avión presidencial, que efectivamente, como lo dije un día, y que está investigándose ya en la Fiscalía, volaba como taxi, se utilizaba el avión presidencial como taxi. Aquí están las responsabilidades. Pero ¿qué más ocurrió en el camino? En el camino ocurrió lo que nadie quiere hablar aquí del señor Assange, pero yo sí lo voy a decir. Ocurrió, y aquí se quiere confundir al pueblo ecuatoriano, entre el asilo que el gobierno ecuatoriano se lo dio al señor Assange durante 7 años y que el señor Assange debió haber sido agradecido del Estado ecuatoriano. Y no solo agradecido, tenía que haber honrado al Ecuador. Y se confunde con lo otro que está judicializado el día de hoy, que es la naturalización irregular del señor Assange. Eso que se resuelva en la justicia, y con los responsables de esa naturalización irregular al señor Assange que den cuentas con la justicia. Pero ¿qué ocurrió con este señor que, lejos de haber sido llamado la atención cuando aquí ratificó el señor canciller de la República que este señor que estaba en la embajada del Ecuador, que hizo su casa de la embajada del Ecuador, que irrespetó a la embajada del Ecuador y a nuestro país, un día se le ocurrió coger su estiércol y manchar las paredes de la embajada del Ecuador en Londres? Y miren lo que dice el artículo 4, que tiene que ver con el estatuto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad. Habla en el artículo 4 que el ministro de Relaciones Exteriores es el que tiene la responsabilidad del manejo de la política exterior en las oficinas consulares, embajadas, etcétera. Y en el acápito 1 dice: la defensa en el orden diplomático de la personalidad, soberanía, independencia e integridad territorial del Estado ecuatoriano y la vigilancia y protección de su dignidad, respeto y prestigio. ¿Dónde está pues el respeto y prestigio a la embajada del Ecuador? Ahora que venía un taxista me preguntaba: ingeniero, me dice, explíqueme qué de esto que echó estiércol en las paredes de la embajada. No me quedó más que morochamente decirle: se cagó en las paredes de la embajada del Ecuador en Londres. Eso es lo que ocurrió. Y la canciller, porque ahí sí era canciller, la señora Espinosa, era canciller titular, ni siquiera le llamó la atención. Y lejos de llamarle la atención, le premiaron, le dieron fraudulentamente la nacionalidad ecuatoriana. 100% del examen, sin hablar jota de español. Residente de Chaupicruz, ni ha pisado el Ecuador, el territorio ecuatoriano. Firma diferente a la de su pasaporte y otras cosas más que ya todos conocemos en esta Asamblea Nacional. Tiene minutos, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. Concluyo. ¿Cómo no vamos a votar por la censura de la señora ex canciller de la República, cuando tenemos que defender la vida de nuestros soldados, la vida de nuestros periodistas que ofrendaron en la frontera norte en Esmeraldas?
¿Cómo no vamos a votar por la censura cuando no se tomaron las medidas para proteger y darnos seguridad al Estado ecuatoriano? El bloque de las 6 Madera de Guerrero, esta tarde y noche, votará por la censura y veremos que juzgue el pueblo ecuatoriano, quiénes están con ellos, quién está junto al pueblo ecuatoriano y quiénes le dan la espalda el día de hoy a las familias, a los soldados y al pueblo ecuatoriano. Señor presidente, señoras y señores legisladores.